Gracias, señor presidente. Un afectuoso saludo a diputadas, diputados y habitantes que siguen los acontecimientos del primer poder de la República. El único espacio amplio, multitemático, participativo, de discusión que existe, reglado en la Constitución y en el reglamento, es la discusión del presupuesto nacional de la República, tan importante para el país que dedicamos todo el mes de noviembre a este tema. Y el presidente no tiene que esmerarse en qué tema aborda un diputado o una diputada, porque el presupuesto permite abordar todos los ámbitos de la vida nacional, porque precisamente en este instrumento financiero se incluyen la totalidad de las partidas para el funcionamiento del gobierno central. Entonces, desde las diferentes perspectivas, los partidos políticos dejamos nuestros criterios, lo defendemos, lo atacamos, queremos modificarlo. Para algunos la materia es densa y complicada y tratan de hacerlo ver como un tema de expertos, de técnicos, para cerrar el espacio a la discusión política. Pero en esencia, el presupuesto es una expresión financiera de un programa político. El presupuesto debe recoger, en teoría y en realidad, los grandes programas que impulsa el gobierno de la República conforme a lo que le planteó al país en las elecciones. Y este es un elemento trascendente, quizá atípico, en que la fracción de Liberación Nacional dice presente y de primeros nos afanamos en obtener importantes espacios en esta discusión porque estamos persuadidos, convencidos y vamos a demostrarlo que este presupuesto, complementado con los anteriores, ha tenido una sintonía entre lo político, lo estratégico y lo presupuestado, y que esa estrategia ha dado resultados positivos al país en muy diversas áreas. Vamos a aprovechar todos estos espacios para expresar, para explicar los grandes logros de la administración Chinchilla Miranda. Y queremos que la discusión sea de altura, sea de ideas, no aquella que descalifica subjetivamente, sino aquella que se hace con las mejores intenciones para bien del país, sabiendo que no vamos a coincidir unos y otras
pero que nos anima el interés nacional en esta discusión. Y he buscado algún documento orientador de lo que debe ser un debate de altura en esta circunstancia política, en esta coyuntura, en este momento. Dichosamente lo tenía muy a mano, muy a mano, y se lo debo a Óscar Arias Sánchez, quien el 13 de agosto del 2013, en la develación del retrato y la placa del segundo periodo presidencial en esta asamblea, dio un extraordinario mensaje titulado "Los retratos que aún faltan por colgar", y no quisiera que esta extraordinaria pieza se quede en esa noche de su homenaje, sino que me parece que procede que muchos de esos párrafos, conceptos e ideas debemos traerlos a este plenario legislativo. Y por supuesto que al plantearlo propongo la calidad del debate que tendremos en noviembre conforme a esos altos postulados del Premio Nobel de la Paz. Escribió don Óscar: "La política ha sido siempre un oficio agotador que ejercen seres humanos imperfectos, con recursos limitados. No es, ni ha sido nunca, el quehacer de héroes o profetas. No lo ejercen seres omniscientes como oráculo. No lo ejercen seres indestructibles como titanes. No lo ejercen seres sublimes como dioses. Lo ejercen aquellos que buscan y aceptan la responsabilidad de liderar". Y aquí hay conceptos importantes. Las limitaciones de la política, y las mayores se dan en un presupuesto, porque siempre los recursos serán escasos, mientras que las necesidades son ilimitadas. Y que es propio de la política y de quienes la ejercemos: por un lado, las imperfecciones, las debilidades de los seres humanos, pero por otro lado también la responsabilidad que se asume al participar en la actividad política. Y en momentos que hay una especie de confabulación en que se denigra el servicio público, esta frase de don Óscar llama al realismo para que la ciudadanía, y especialmente los jóvenes, por un lado, interpreten la política tal cual es, y que interpretándola así tengan el compromiso con el país y con sus convicciones de participar. Continúa don Óscar y dice lo siguiente: "Y sin embargo,
en Costa Rica es cada vez más oneroso sentarse a dialogar con el bando opuesto. Las alianzas políticas son vistas como traiciones o como pactos faustianos. Y eso es perverso, porque las alianzas políticas, los acuerdos con el adversario, los arreglos en los que se cede y se entrega algo a cambio, son la única forma que existe de construir una democracia. Aquí viene un elemento clave para que funcionen las democracias. Es la obligación de todos los partidos políticos de participar en la construcción de acuerdos. Y si esos acuerdos son para cimentar un mejor país y siempre tengan como norte el bienestar del mayor número, como nos enseñaba don Pepe, nadie debe sonrojarse, nadie debe apenarse de los arreglos y acuerdos en que participe, pero tampoco le he dado a ningún partido el hacerse a un lado en la construcción de acuerdos, ni por cálculos políticos, ni por temor a asumir responsabilidades. Continúa don Óscar. Esto se adereza con un temor inexplicable a polarizar a la población. Y yo me pregunto, ¿qué es la política sino un proceso de polarización constante? ¿Qué es la política sino una lucha entre distintas visiones del mundo? Winston Churchill se preguntó, ¿tienes enemigos? Bien, eso significa que has defendido algo alguna vez en tu vida. Quienes estamos en la actividad política no le debemos temer a la discrepancia, a la fragua en una democracia de tesis diferentes, pero tampoco debemos caer en utopías como que debemos buscar unanimidades o acuerdos plenos. Si es propio de la democracia la divergencia, el tener posiciones diferentes, por supuesto que las democracias han buscado la manera de que se diriman estas posiciones diferentes, y solo existe una manera de hacerlo, es votando y respetando el criterio de las mayorías. Escribió don Óscar, ningún logro relevante se ha obtenido por consenso. He dicho muchas veces que la falta de liderazgo es precisamente el creer que el consenso es necesario para impulsar una idea. Que nos quede muy claro, decidir es dividir. Toda conquista histórica de las que representan estos retratos o cualquier otro retrato de cualquier otro líder en cualquier otra parte del mundo ha sido ganada contra una férrea oposición. Es infancia política tenerle miedo a la polémica, y es infancia política tenerle
miedo a la polarización. La medida de un líder es precisamente su capacidad de navegar esa polarización sin permitir que se resquebraje el tejido social. Claro que no es tarea fácil, por eso no es tarea de todos. La complejidad de la política, de esto que es ciencia y es arte, que impacta a los ciudadanos porque se toman decisiones que los afectan en cualquier sentido, en muchas ocasiones no es comprendida ni por actores políticos, ni por comunicadores, ni por ciudadanos. Entonces, prima facie viene la crítica y la descalificación. Por eso, quienes estamos en esta actividad de servicio público, estamos tan expuestos a malas interpretaciones y a descalificaciones, pero ha sido lo normal en toda la historia y en todas las latitudes. Y también aprendí de don Óscar Arias que, al igual que el educador, una función vital del servidor público es educar. Gobernar es educar. Por eso en este espacio debemos aprovecharlo para llevar alguna instrucción positiva a la ciudadanía. Por eso el debate en este mes de noviembre debe ser enriquecedor, nos debe llevar a tomar acuerdos y finalmente a tomar una decisión en base a este presupuesto que marque el rumbo de un país. Continúa don Óscar. Ahora bien, ¿cómo puede un político polarizar sin amenazar la estabilidad social? La clave se esconde en la forma y en el fondo del diálogo y la negociación. Creo que todos percibimos un deterioro de la calidad de la conversación colectiva en Costa Rica. Es urgente y muy urgente que elevemos el nivel del debate en este país. Esto no es esnovismo. Un país que aspira a ser cada vez más rico debe tener también un debate cada vez más riguroso y sofisticado. No importa de qué tienda política venga, el argumento político debe ser lógico y estructurado, debe ser sólido y fundado en razones y cifras, debe ser susceptible de análisis más allá de las arengas o de las porras de campaña. En suma, debe tener claridad intelectual y conceptual. No debe ser ni de arengas ni de porras. Debe haber claridad intelectual y conceptual. Si evolucionamos a esa calidad de discusiones, mejoraremos la toma de decisiones y el funcionamiento de este poder de la República. Señala don Óscar, la mediocridad del debate público es en parte responsable
por la visión sumamente negativa de la clase política que tienen la mayoría de los costarricenses. Si seguimos en la mediocridad del debate, seguiremos perdiendo legitimidad ante los ciudadanos. La fórmula es mejorar la calidad de la discusión. Este párrafo lo leo con un poco más de cuidado. De esto también lleva culpa la prensa, que lucra con presentar un rosario interminable de problemas comentados ad nauseam, sin ninguna profundidad. Un país en donde todo es un escándalo es también un país donde nada puede ser una solución. Un debate más mesurado, un debate más acertado, un debate más inteligente pasa necesariamente por la formación de una mejor cultura de comunicación colectiva. Entonces también se invita a prensa y a comunicadores en que participen, en que se evolucione en cultura política, más seriedad, más investigación y menos preguntas que se limiten al simple monosílabo de decir sí o no, o mucho peor, traer la pregunta estructurada, no para que el actor político exprese su criterio cuando ya tienen un final predeterminado. Eso tampoco ayuda a mejorar ni la cultura política, ni mucho menos el conocimiento ciudadano. La segunda grieta, nos dice don Oscar, nos dice y nos enseña, que quería mencionarles, es el surgimiento en el espíritu nacional de un etos caracterizado por el autodesprecio. Hoy Costa Rica es un lugar donde el cinismo es una virtud mucho mayor que ninguna otra. El rechazo a la política se ha convertido en un símbolo de estatus intelectual. Muchos argumentarán que la culpa de esta situación la tienen los mismos gobernantes. Pero hay algo más complejo y más profundo en esto. ¿Cómo hace un país para recuperar la autoestima? Se pregunta don Oscar. ¿Cómo hace un gobernante cuando un pueblo está convencido de que solo fue grande en el pasado y que la admiración que obtiene en el ámbito internacional, concluye don Oscar, resumiendo, un cambio de actitud probablemente dure años e incluso décadas, pero hay cuestiones que sí podemos cambiar hoy mismo. Hoy mismo podemos renunciar a hacer política basada en la retórica de Armagedón. Esto es la retórica conforme con la cual el país está al borde del colapso. Todos los políticos son unos pillos y no existen soluciones para los problemas. Hoy mismo podemos renunciar a demonizar todo y a todo como estrategia política. Hoy mismo podemos renunciar al voto tácito de atacar
sin tregua al gobernante, que adoptan casi todos los miembros de la oposición, y el gobernante también tiene la obligación de extender la mano a su adversario. El gran logro de Liberación Nacional es demostrar contundentemente que no todo tiempo pasado ha sido mejor, que hoy los costarricenses tenemos mejor calidad de vida, mayores indicadores de bienestar, y ya tendremos la oportunidad de analizar 10 rankings internacionales donde Costa Rica muestra su notorio avance, por lo que esta discusión para nosotros, la fracción de gobierno, es particularmente trascendente, porque no es una fracción que está contra las cuerdas, rehuyendo la discusión, sino que venimos aquí con respeto, con argumentos y con humildad a exponernos, y que el debate contemple el tema ético es otro de nuestros propósitos, porque esa costumbre de descalificar en genérico sin precisar cargos también consideramos que deteriora la democracia y que debe confrontarse también con argumentos. Continúa don Óscar. Se preguntarán, ¿qué incentivos tiene un político para dejar de atacar a su adversario? Yo en cambio les pregunto, ¿qué incentivos tiene un político para construir una ciudadanía perennemente disconforme? Nadie, absolutamente nadie se beneficia de la mentalidad que define actualmente la actitud política del costarricense. Es necesario hablarle al pueblo con otra retórica, una retórica de posibilidad y de entusiasmo, una retórica de futuro y de emprendimiento. Y aquí vamos a venirle a decir a los costarricenses que vamos por buen camino, que estamos construyendo una mejor sociedad, que muchos logros invisibilizados internamente se visibilizan internacionalmente, y que muchas cosas de lo que son aciertos para el mundo son desaciertos en la política local, pero nos corresponde, con la verdad en la mano y con argumentos en el discurso, maximizar tantos logros de esta administración y de anteriores administraciones liberacionistas. Señala don Óscar, y todo esto me lleva a la tercera grieta que hoy quería mencionarles, tal vez la más importante: la incapacidad que está exhibiendo nuestro sistema para renovar los liderazgos políticos.